Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias al Tarot. El día de hoy descubrí a mi marido con mi vecino. Esta historia data de hace bastante tiempo y nos vamos a remontar más o menos hace unos 35 años. Esta historia es una historia de las que más me ha impactado frente a las historias al tarot. Es una historia que sé muchos detalles, entonces así que comencemos. Digamos que comenzamos con Juanita y con Pedrito. Resulta que Juanita se casa enamorada con Pedrito, se conocieron terminando la carrera, estaban ilusionados por comenzar un hogar para fomentar, digamos, como esta historia, ¿no? Que nos vende mucho la televisión y el cine. De comienzo y termino mi carrera y comienzo con un nuevo matrimonio, las cosas empiezan a marchar muy bien. Ella trabajaba en ese momento como profesora de una universidad. Su esposo también trabajaba como profesor en otra institución educativa superior, a eso me refiero, en la universidad, en otra universidad. Bueno, resulta que el matrimonio iba bien, resulta que ese matrimonio tuvo 3 hijos, hasta ahí todo perfecto. Resulta que dentro del matrimonio ella veía que a veces su esposo pues viajaba mucho, pero por temas laborales, era una persona que en ese momento estaba capitalizando muchas propiedades, estaba teniendo en ese momento como muchos compromisos con el tema laboral, era un hombre que no solamente tenía un trabajo estable, sino también quería independizarse como en otras áreas frente a las finanzas en su vida en ese momento. Ella no le veía nada de raro. No decía como, ve, tan raro, mi esposo viaja 1 mes, 2 meses de viaje, pero pues es normal por el tema de que está creciendo sus negocios, porque tiene que viajar mucho, por X y X cosa. Bueno, resulta que pasa el tiempo y un buen día ella decide contratar una señora que le colabora con la casa frente a hacer los aseos domésticos y esto, normal. Bueno, era una muchacha bastante joven. Y resulta que ella empieza a darse cuenta que su esposo se la lleva bastante bien con ella y de un momento a otro como que empieza a decir, ¿será que son amantes? ¿Será que mi esposo me es infiel con la señora que me colabora o la señorita que me colabora, perdón, con el tema del aseo, como con muchas cosas? A ella se le empezó a meter como esta vocecilla, ¿no? Que algunas mujeres sobre todo se nos despierta el, ¿qué tal si me es infiel? ¿Qué tal si está pasando algo más allá? Bueno. Resulta que pasa más o menos 6 meses y ella empieza a darse el tiempo de ver, a ver, qué es lo que está pasando, yo necesito saber si de pronto yo estoy mal, de pronto me puedo estar, diríamos en Colombia, montando en una nave que no es, como que las cosas no pueden ser así. Bueno, ella empieza a hablar con su jefe, que era el decano de la facultad donde ella trabajaba, y le pide que por favor le dé muchas horas menos de trabajo, como a organizar sus horarios, y se inventa, entre comillas, que tiene un problema doméstico con uno de sus hijos. En este momento de la historia, el mayor de sus hijos tenía 20 años, la niña que le seguía tenía 17 y el más pequeñito de la casa tenía 10. Bueno, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, resulta que le dice el jefe, no, yo no tengo ningún problema, Juanita, soluciona primero el tema de tu casa, tú has sido una muy buena docente, nunca has faltado a tu trabajo y entiendo completamente pues que si necesitas de pronto la disponibilidad de tiempo, no tengo ningún problema. Bueno, Juanita se empieza a inventar que tiene que salir mucho antes de la casa como para estar, entre comillas, pisgoneando de espía a ver qué es lo que pasa con su esposo y con la empleada de servicio. En este momento que yo les estoy contando esta historia, las cámaras de seguridad no eran el hit de ese momento, ¿vale? Entonces, obviamente, pues no tenía cómo saber, tampoco existían los celulares, era el teléfono fijo de ese entonces. Entonces, como que ella se ideó una maraña para poder descubrir si su esposo le era infiel. Bueno, resulta que empieza a darse cuenta que pasa el tiempo y ella no ve nada raro y que todo sigue igual, pero bueno. Resulta que un día el esposo sale en su carro con la empleada para algún centro comercial. Ella lo sigue en su carro y ella empieza a darse cuenta que empiezan a entrar a muchos outlets de mujer. Bueno, entonces ya dijo, no, le está comprando ropa, le está comprando lencería, no, o sea, montadísima en esta nave, ¿no? Bueno, entonces resulta que, claro, ella dice, no, yo necesito, o sea, sé que lo estoy viendo, pero no los veo agarrados de la mano, no los veo besándose, nada. O sea, netamente entraron a almacenes de ropa de mujer para comprar lencería. No fue otra cosa diferente y tacones. Bueno, ella se monta a su camioneta y dice, esto está muy raro. Bueno,
Esa noche su esposo le dijo que tenía que viajar y se demoraba más o menos un mes en volver del viaje. Ella confronta la situación con la empleada de servicio y resulta que Juanita le dice, ve, yo necesito saber si tú tienes algo con mi esposo, pues a mí se me hace muy raro, yo vi esto y yo necesito que usted me diga si usted es la amante de mi esposo. Y entonces resulta que la señora del servicio le dice, la mira extrañada y le dice, ¿cómo? Y entonces ella le dice, sí, pero ¿cómo así? No, pues la verdad, mi señora, su esposo, sí, efectivamente, me llevó a un centro comercial a comprar lencería, pero no era para mí. Y entonces ella extrañada, Juanita, le dice, pero ¿cómo así que no era para usted? No, sí, lo que pasa es que él compró, yo soy talla S, y él me pidió netamente el favor de que lo acompañara, pues porque en ese momento en la sociedad era muy extraño que un hombre entrara a comprar ropa interior de mujer, pues en ese momento, ¿no? Entonces le pide el favor a la empleada, él le inventa a la empleada que él le va a comprar algo a su esposa y que le gustaría, digamos, como la opinión femenina. Lo más extraño, lo que se le hizo curioso a la empleada fue que la talla de ropa interior que el señor compró no coincidía, digamos, con la fisionomía o la parte física, perdón, de su esposa, de Juanita, porque él compró talla XL. Entonces, como que Juanita dijo, pero yo no soy XL, yo soy M, pero este tipo loco compró lo que no era. Y raro porque tantos años de matrimonio, es como este hombre no va a saber mi talla de ropa, es que es absurdo. Bueno, la empleada le comenta que él compró varias fragancias, de pronto fue que él se equivocó, incluso la empleada le mostró algunos tickets que el señor había olvidado sobre su mesita de noche de la ropa que habían comprado. Bueno, Juanita un poco como un poco salida de sus casillas, dice, no, esto no es normal, necesito que se vaya, le agradezco sus servicios, pero yo siento que usted tiene algo con mi marido. Bueno, despide a la empleada de servicio, vuelve el esposo de viaje. Pero Juanita seguía como con esa idea de qué tal que tenga otra y qué tal que se siga viendo con la empleada que teníamos. Bueno, un día, y esto, o sea, no, yo sé que existe algo más fuerte que nosotros. Eso sí lo tengo claro, es Dios, es Jehová, lo que ustedes lo quieran creer. Existe algo poderosísimo que rige sobre cada uno de nosotros. Yo lo llamaría un ángel. Resulta que ese día Juanita pues ya no le podía dar más excusas a su jefe en la facultad de que no podía ir a dictar clase y obviamente tenía que ir. En ese momento, y lo que ella me contó, era que ella tenía clase de 6 de la mañana. Entonces esto quiere decir, ella vivía a las afueras de la ciudad y dijo como no, necesito levantarme como mínimo para las 4 de la mañana. Para que no te pase a ti lo que nunca creíste que podía pasar, no te puedes perder Historias al Tarot, donde todo es posible. Escuchémonos en las redes sociales de Dance Moon, en Facebook, Instagram y TikTok. Síguenos también en nuestras páginas oficiales, Dance Moon. O sea que yo me aliste tal y salgo para mi trabajo. Ese día ella tenía exámenes, tenía parciales en la universidad y como a mitad de camino se da cuenta que había olvidado los exámenes y dice, ay no, bueno, le tocó dar una super vuelta, se demoró un montón, le tocó llamar a la facultad, que se le había presentado un inconveniente con el carro, o sea, pues obviamente ya no podía quedar mal con el decano y el decano le dijo, sí, no te preocupes, puedes volver a reagendar los exámenes, pero eso se tiene que hacer hoy. No importa si en las horas de la mañana o en las horas de la tarde, pero hoy tienes que hacer esos exámenes. Bueno, resulta que ella se devuelve nuevamente a su casa y ella, por lo que cuenta, ya eran más o menos las 7 de la mañana, 7:30. Bueno, ella llega a su casa, pero ese día ella dice que por lo general, ustedes saben, mis amores, que uno a veces es bastante torpe, abre muy duro la puerta o a veces la puerta suena. Ojo con que las puertas suenen, ¿no? Que eso suena como que ríe y llora y que parece el exorcista. Eso es de muy mal gusto y digamos como que no atrae buenas energías. Bueno, ese día no sonó la puerta, no hizo ningún ruido para entrar, no, nada normal. Entonces en ese momento ella entra a la casa, ella escucha como un... Y ella dijo, tan raro, pero ¿qué es esto? Hay gente aplaudiendo en mi casa. Bueno, ella recoge los exámenes y por lo que me cuenta, pues ella vivía en una casa bastante grande y el último piso era donde era su habitación con su esposo. Ella sube a la habitación y encuentra a su esposo con su vecino en una posición un poco incómoda, ¿no?
estamos hablando de una época donde uno era muy estigmatizado y hoy en día todavía el tema de ser homosexual, ¿no? Esta mujer entró en shock, fue tan fuerte lo que ella vio, que ella dice que dio 3 pasos para atrás cuando veía a su esposo con su vecino y rompe sin querer como un florero que tenía al lado de ella. Claro, se da cuenta el esposo, se da cuenta el vecino, salen y ahorita les voy a dar una conclusión, ¿listo? Le dice a su esposo que ella es una desvergonzada, que ella tiene que aprender a respetar, que él estaba teniendo intimidad con su pareja y que ella no puede ser tan atrevida. Esa mujer no sabía si reír, si llorar, si volverse loca. En ese momento, por lo que ella cuenta, salió para el frente de su casa, empezó a sentir que la vista se le nublaba, como que no podía volver como en sí, como que entró en un trance. Una vecina la vio, le dio la mano, la cogió en su casa, le dio una tacita de té, como pues para ayudarle a tranquilizarla, ¿no? Como un poquito. Y resulta que la vecina le empieza a contar que a ella le parecía muy triste porque ella sabía, porque ese vecino no llevaba más de un año, digamos que se había mudado al condominio. Y entonces resulta que la vecina le empieza a decir, no, lo que pasa, Juanita, es que pues se me hace raro que yo pensé que tú sabías que tu esposo era homosexual, porque ellos tienen una relación, ellos se han ido de viajes, que vea a los vecinos, incluso el portero ha venido acá a comentar. O sea, claro, esa mujer queda totalmente en shock, totalmente en shock. Resulta que ella dice, listo, estoy casada, tengo 3 hijos hermosos, necesito un acompañamiento psicológico, pues por este proceso por el cual estoy pasando. Resulta que ella va donde un psicólogo y el psicólogo, ¿saben qué les dice, mis amores? Señora, la que está loca es usted. Su marido no está loco, eso es normal. Usted tiene que aceptar a su marido porque su marido es así. O sea, muy loca también usted que se ponga en el plan de insultar a su marido. No, señora, y si no le parece, pues sepárese. Esta respuesta, digamos que yo siento que no era un profesional de la salud mental. Esta mujer empieza en una situación muy difícil a lo largo de muchos años, porque esto es una herida muy difícil de sanar, muy difícil de cerrar, porque claro, su primera impresión de buscar ayuda con un personal que se supone que estudió, que se capacitó para ayudar a otra persona, lo que hace es decirle eso, pues se llevó un mal momento en ese instante y se quedó como con ese recuerdo. Resulta que ella empieza a perder el cabello. Ella quedó totalmente calva del estrés, de la angustia. Ella no sabía cómo decirle a sus hijos. Las cosas empezaron de mal en peor. Bueno, pasan los años, el marido se va obviamente con su amante, se va con el vecino, se van a otra ciudad, establecen su vida y en algún punto su hijo mayor entiende completamente qué es lo que está pasando en su casa. Esta historia termina trágicamente porque resulta que el amante, les estoy contando, de este muchacho o de este señor, termina asesinándola. Porque este hombre al final de sus días pues capitalizó muchísimo dinero, era una persona que tenía demasiada plata en ese momento y pues decidió atentar sobre su vida. Entonces sus hijos van a reclamar, ¿no? Lo que les corresponde por ley, que es la herencia por parte de su padre. Este hombre muy cínicamente los saca de su casa, los agrede verbal y físicamente, y esta mujer, digamos que nunca pudo como darle como un cierre completamente a este capítulo después de que su esposo fallece, porque ellos nunca se separan legalmente, o sea, ellos se separaron en cuerpos, pero no legalmente, porque su esposo aludía que en ese momento y en esa época ser homosexual era lo peor y que él frente a la sociedad no iba a perder un estatus, que su esposa, ella se casó con él en las buenas y en las malas y que ella tenía entonces que asumir esa responsabilidad. Y aquí en conclusión, mis amores, que es una historia muy difícil, el tema con ella es que ella no pudo nunca como cerrar eso, no solamente porque no asistió a algún psicólogo, un psiquiatra, una persona que, digamos, le brindara herramientas para salir de esta difícil situación, sino también es decirles yo
Mis amores, hoy no puede creer en lo que ustedes quieran. Ustedes pueden tener las parejas que ustedes quieran. Uno es libre, el ser humano, si quiere estar con otra persona de su mismo sexo, está bien, es perfecto. Claro que sí. Es que nosotros no tenemos por qué juzgar ni condenar absolutamente a nadie. Eso está muy mal. ¿Qué es lo que sí está mal y en lo cual yo estoy en contra? En la mentira. Si yo sé que a mí me gustan, un ejemplo, los girasoles, o me gustan, no sé, los autos, y tengo sexo con autos, con flores, con lo que ustedes quieran, yo lo sé y tengo que externárselo a alguna persona que pueda ver como potencial pareja. Ven, bizcocho, es que imagínate que yo tengo un fetiche por los carros y me gusta tener sexo con los carros. ¿Sí me hago entender? Digamos que con esta historia no es la única que tengo más historias de esta índole, pero sí es muy doloroso y muy difícil que uno como ser humano no afronte las cosas y que por miedo a la sociedad y a la época y a lo que tú quieras, a las ínfulas sociales, te lleves por los pies a otra persona que no tiene nada que ver con esto. Uno puede dañar muchas veces, no sabes cuánto a una persona. Hoy en día esta mujer se quedó completamente sola. Claramente pues sus hijos nunca le reprocharon nada, pero algo que sí le insistieron mucho fue: tú debes asistir a terapia, ir con un profesional, porque no es normal. Hoy en día ella tiene muy poquito cabello, pues claramente el estrés, lo que vivió, el impacto tan fuerte que tuvo en ese momento, pues marcó un antes y un después en su vida. Entonces, mi invitación en este capítulo es: mis amores, nos pueden gustar las mujeres, los hombres, lo que ustedes quieran, los unicornios, pero ante todo la honestidad. Y no por quedar bien frente a la sociedad debemos hacerle daño a otras personas. Les agradezco infinitamente haber escuchado el Story Time del día de hoy. Si quieren que cuente sus historias, me pueden escribir a historiasaltarot@gmail.com. Con el mayor gusto le doy voz a todas sus historias. Las invito y los invito a seguirme aquí en mi canal de YouTube, compartir este contenido a la tía, al primo, a la amiga, a todo el mundo que se entere de este chisme, y les envío miles de bendiciones. Recuerden que esto fue Historias al Tarot.